En el tapiz del baloncesto hay hilos de oro y hay hilos de tragedia. La historia de Derrick Rose es la más brillante y la más dolorosa de todas. No era solo un jugador, era un fenómeno cultural, un símbolo de redención para toda una ciudad. Su velocidad era una blasfemia contra la física, su ascenso, un cuento de hadas moderno. Pero el destino, con su cruel ironía, exigió un precio. Un precio que transformó al MVP más joven de la historia en un mártir de la resiliencia. Esta es la saga de Rose, el ascenso meteórico, la caída devastadora y la lucha incesante por redefinir la grandeza. Para comprender la magnitud de Derrick Rose, hay que sumergirse en el corazón de Chicago. No el brillo de la Magnificent Mile, sino las canchas de Englewood. En el South Side, un entorno duro, donde el baloncesto es más que un deporte. Es una tabla de salvación. Rose creció bajo la atenta mirada de su madre, Brenda, y sus 3 hermanos mayores, quienes actuaron como sus guardianes, asegurándose de que su talento bruto se puliera lejos de las distracciones y peligros de las calles. Su madre, Brenda, era la roca, la fuerza silenciosa detrás de la promesa. En la Simeon Career Academy, Rose no solo jugaba, dominaba. Su estilo era una fusión de atletismo puro e instinto de killer. No era solo rápido, era la velocidad en su forma más letal. Su paso por la Universidad de Memphis, bajo el mando de John Calipari, fue un breve pero intenso preludio. Llevó a los Tigers a la final de la NCAA, demostrando que su calma bajo presión era tan impresionante como su capacidad para volar. En 2008, los Chicago Bulls ganaron la lotería del draft. La ciudad explotó. El hijo pródigo regresaba a casa como el número 1. La presión era inmensa. Chicago, la ciudad de Jordan, esperaba un salvador. Y Rose no decepcionó. Ganó el premio al Rookie del Año, inyectando una energía y una esperanza que no se veían desde los años 90. La llegada del entrenador Tom Thibodeau en 2010 selló el destino de Rose. Thibodeau, un maestro de la defensa y la intensidad, construyó un sistema en torno a la velocidad y la agresividad de Rose. Los Bulls se convirtieron en una máquina defensiva y Rose en el motor ofensivo. Jugaba con una intensidad que rozaba lo imprudente, atacando el aro incesantemente. La temporada 2010-2011 fue la coronación. A los 22 años, Rose se convirtió en el MVP más joven de la historia de la NBA. Superó a LeBron, James y Dwight Howard, no solo con estadísticas, 25 puntos y OPPG, 7.7 APG, sino con la narrativa. Era el héroe local que había derrocado a los gigantes. El premio fue un momento de catarsis para Chicago, un símbolo de que el baloncesto y la esperanza habían regresado. El impacto cultural fue más allá de la cancha. Se convirtió en un ícono de moda, un símbolo de autenticidad. El 28 de abril de 2012, el juego 1 de los playoffs contra los Philadelphia 76ers, los Bulls ganaban por 12 puntos, faltando 1 minuto y 22 segundos. La decisión de mantenerlo en la cancha, un punto de debate eterno, selló el momento. Un salto, un giro, un aterrizaje torpe. El sonido. El ligamento cruzado anterior, LCA, de la rodilla izquierda. La imagen de Rose en el suelo, el dolor en su rostro, el silencio de la arena, todo se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la grandeza. La lesión no fue solo física. Fue un trauma psicológico para Rose y para la ciudad. La temporada 2012-2013 se perdió. Lo que siguió fue un calvario de rehabilitación, un proceso largo y doloroso, donde la mente y el cuerpo luchaban por reconectarse. La presión de los medios y los aficionados, que cuestionaban su lentitud en regresar, era cruel. No entendían que la recuperación de un LCA para un jugador que dependía de la explosión era una reingeniería completa del cuerpo. La primera lesión fue solo el comienzo. El cuerpo de Rose, desequilibrado y sobrecargado, comenzó a ceder en otros puntos. En 2013, el menisco de la rodilla derecha. En 2015, el menisco de la rodilla derecha nuevamente. La carrera de Rose se convirtió en una serie de cirugías y regresos breves, puntuados por más lesiones. El impacto psicológico fue devastador. Rose, que siempre fue reservado, se cerró aún más. Luchaba contra el dolor, la duda y el fantasma de su yo MVP. Con cada regreso era una versión diferente, más cautelosa, menos explosiva. La comparación con el D-Rose de antaño era una tortura constante. En 2016, la dolorosa separación de Chicago. Rose fue traspasado a los New York Knicks. Fue un adiós necesario. Necesitaba liberarse del peso de ser el salvador. En los Knicks intentó reencontrarse, pero las lesiones persistían. Su paso por los Cleveland Cavaliers fue breve y turbulento, marcado por un periodo en el que consideró seriamente el retiro. Este periodo es la parte más oscura de su historia. Estaba perdido, luchando por encontrar su lugar en una liga que había cambiado y en un cuerpo que lo había traicionado. Tuvo que aceptar que el MVP que volaba se había retirado. Lo que quedaba era un guerrero, un superviviente, que necesitaba redefinir su juego y su identidad. La verdadera redención comenzó en los Minnesota Timberwolves, bajo el mando de Thibodeau nuevamente. Pero esta vez, la relación era diferente. Rose ya no era el motor, sino una pieza valiosa.
se transformó en un base más cerebral, un anotador eficiente que salía del banquillo. Cambió la explosión vertical por un floater mortal, ejecutado con precisión quirúrgica, y desarrolló un tiro de media distancia más fiable. Esta fase de su carrera es un testimonio de su inteligencia y dedicación. Demostró que la grandeza no es solo sobre lo que puedes hacer, sino sobre lo que puedes llegar a ser. Se convirtió en un mentor, un veterano respetado, un ejemplo de que la resiliencia es la forma más elevada de talento. Y entonces, la noche que trascendió el baloncesto. 31 de octubre de 2018. Minnesota contra el Utah Jazz. Rose, jugando con un contrato de veterano, sin la presión de ser la estrella, se desató. 50 puntos. Fue una actuación de pura voluntad, un grito al universo de que la llama nunca se había apagado. Cada canasta era un recordatorio de lo que fue, y una celebración de lo que todavía podía ser. El momento culminante no fueron los puntos, sino las lágrimas. Al final del partido, Rose, exhausto y emocionado, se derrumbó en el banquillo, abrazado por sus compañeros. Las lágrimas eran de alivio, de validación, de la liberación de años de frustración y lucha silenciosa. El mundo del baloncesto se detuvo. Fue un momento de pura emoción humana. Un recordatorio de que detrás de los números y los contratos, hay un hombre que se negó a ser definido por sus lesiones. La carrera de Derrick Rose es la más compleja de la historia reciente de la NBA. Puede que no haya tenido la longevidad de un LeBron o la colección de anillos de un Jordan, pero tuvo la carrera que nos enseñó la lección más valiosa. La resiliencia es el verdadero MVP. Su historia no es un cuento de ¿qué hubiera pasado si?, sino un manual de supervivencia. Nos demostró que la grandeza no se define solo por los trofeos, sino por la capacidad de levantarse, de reinventarse, de luchar, cuando todos esperan que te rindas. Es la prueba de que la leyenda no muere, se transforma.